Saludos, queridos seguidores de Mente Sabia TV. Bienvenidos a un viaje fascinante a través de las maravillas del pensamiento y la espiritualidad. Hoy, exploraremos las profundidades de la mente brillante de Albert Einstein y la filosofía trascendental de Baruch Spinoza, dos mentes que convergen en la búsqueda del significado en nuestra existencia. Prepárense para sumergirse en un diálogo entre ciencia y espiritualidad, donde descubriremos cómo estas perspectivas se entrelazan para ofrecer una comprensión más completa del universo. Sin más, comencemos. ¿Cuál era el Dios de Spinoza y por qué Einstein creía tanto en él? Spinoza, un filósofo holandés del siglo XVII, creía en que todo lo que rodea al hombre era Dios y que se manifestaba a través de la armonía de lo existente. ¿Por qué Einstein estaba tan vinculado a esta ideología religiosa? Cuestiones que el hombre se ha preguntado desde que el hombre es hombre y que, aún a día de hoy, seguimos preguntándonos. Llevamos toda nuestra vida intentando encontrar las respuestas a todas estas preguntas, ya sea a través de la religión o la ciencia. Por ello, lo que pensara una de las mentes más brillantes del siglo XX y de la historia, el físico alemán Albert Einstein, siempre ha suscitado mucho interés entre aquellos que aún siguen buscando respuestas a estas preguntas. Pues bien, Einstein, según declaró en multitud de ocasiones, creía en el Dios de Spinoza. Pero, ¿quién fue Spinoza y a qué Dios se refería? Baruch de Spinoza fue un filósofo holandés, considerado uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con Descartes y Pascal, entre otros. Sus reflexiones supusieron una profunda crítica a la visión clásica y ortodoxa de la religión, algo que derivó en su excomunión y destierro, así como la prohibición y censura de sus escritos por parte de su comunidad. Su visión del mundo y de la fe se aproximan en gran medida al panteísmo, es decir, la idea de que lo sagrado es toda la naturaleza en sí misma. Esto básicamente quiere decir que todo es Dios. Aunque el holandés fue repudiado por su forma de pensar, sus obras perduraron. Y no solo eso, sino que fueron abrazadas por mentalidades tan ilustres como la Albert Einstein. La postura y creencias religiosas del físico se aproximaban a la visión del Dios de Spinoza como algo que no nos dirige y castiga, sino que simplemente forma parte de todo y se manifiesta a través de este todo. En algunas entrevistas a lo largo de su vida, Einstein manifestaría cierta dificultad para explicar sus creencias. De hecho, en una ocasión, cuando fue interrogado por el rabino Herbert S. Goldstein sobre si creía en la existencia de Dios, este le contestó: creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en una armonía de lo existente, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. Si bien no compartía la idea de un Dios personal, manifestó que consideraba que la mente humana no era capaz de comprender la totalidad del universo, ni cómo se organiza, a pesar de ser capaz de percibir la existencia de cierto orden y armonía. En 1930, durante una entrevista publicada en el libro Glimpses of the Great de G.S. Viereck, el premio Nobel se explayó aún más sobre este tema. Tu pregunta es la más difícil del mundo. No es algo que pueda responder con un simple sí o no. No soy ateo. No sé si puedo definirme como un panteísta. El problema en cuestión es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. ¿Puedo contestar con una parábola? La mente humana, no importa qué tan entrenada esté, no puede abarcar el universo. Estamos en la posición del niño pequeño que entra a una inmensa biblioteca con cientos de libros de diferentes lenguas. El niño sabe que alguien debe de haber escrito esos libros. No sabe cómo o quién. No entiende los idiomas en los que esos libros fueron escritos. El niño percibe un plan definido en el arreglo de los libros, un orden misterioso, el cual no comprende, solo sospecha. Esa, me parece, es la actitud de la mente humana, incluso la más grande y culta, en torno a Dios. Vemos un universo maravillosamente arreglado que obedece ciertas leyes, pero apenas entendemos esas leyes. Nuestras mentes limitadas no pueden aprender la fuerza misteriosa que mueve a las constelaciones. Me fascina el panteísmo de Spinoza porque él es el primer filósofo que trata al alma y al cuerpo como si fueran uno mismo, no dos cosas separadas. A pesar de ser una de las mentes científicas más brillantes, Einstein veía que ciencia y religión no se encuentran necesariamente enfrentadas, puesto que ambas persiguen el mismo fin, la búsqueda y entendimiento de la realidad.
La concepción trascendente de Spinoza. Spinoza se distinguió por desarrollar una concepción panteísta de Dios que desafió las creencias tradicionales de su época. En contraposición a la visión convencional de un Dios personal y omnipotente, postuló la existencia de una entidad divina que trascendía los límites de la individualidad y abarcaba la totalidad de la naturaleza. Según Spinoza, Dios se fundamenta en la atribución de tres características infinitas: la eternidad, la omnipresencia y la omnipotencia. Estos atributos se entrelazan estrechamente con las leyes naturales que rigen el funcionamiento del universo, brindando así un fundamento sólido para la existencia misma de la realidad tal como la conocemos. Según el pensamiento de Spinoza, Dios no confiere un propósito o una finalidad específica al mundo, sino que la realidad es una manifestación intrínseca de la divinidad en sí misma. En este sentido, se concibe a Dios como una naturaleza que engloba y origina diferentes modos o manifestaciones, como el pensamiento y la materia. Para Spinoza, Dios abarca todo lo existente, y fuera de él no hay nada más. Este enfoque filosófico, alejado de una divinidad creadora y cercano a una visión naturalista y materialista del mundo, supuso una ruptura significativa con las creencias convencionales. Estas ideas trascendieron los límites de la filosofía y encontraron eco en la mente de Albert Einstein, uno de los científicos más influyentes de la historia. Einstein experimentó una conexión entre la ciencia y la espiritualidad al contemplar los atributos planteados por Spinoza. Para Einstein, comprender las leyes naturales era una forma de acercarse a lo divino, una vía para adentrarse en el misterio y la grandeza de lo divino. El panteísmo y la espiritualidad científica de Einstein. El panteísmo es una corriente filosófica que sostiene que Dios y el universo son lo mismo y que todo lo que existe es una manifestación de Dios. Esta perspectiva tuvo una notable influencia en la concepción de Dios que Einstein sostenía. Según el científico, Dios no era concebido como un ente personal, sino más bien como una fuerza impersonal que se revelaba a través de la naturaleza y las leyes que la regían. Desde este punto de vista, la naturaleza era considerada la fuente primordial de toda realidad y, para comprenderla en su totalidad, la ciencia se presentaba como la herramienta necesaria. Einstein creía en la posibilidad de reconciliar la religión y la ciencia, considerándolas no como opuestas, sino como complementarias entre sí. En una conferencia dictada en el año 1939, expresó: "La religión sin la ciencia está ciega, la ciencia sin la religión está coja". Para Einstein, tanto la ciencia como la religión eran distintas formas de aproximarse a una misma realidad, y ambas eran necesarias para alcanzar una comprensión completa del mundo. Menciona que, desde esta perspectiva, la ciencia ofrecía un medio para explorar y descubrir las leyes y mecanismos que gobernaban el universo, mientras que la religión proporcionaba un marco espiritual y ético para comprender el significado más profundo de nuestra existencia. Dios como orden cósmico. Según la perspectiva de Einstein, la concepción de Dios como un orden cósmico resultaba ser una fuente fundamental de significado y propósito en la existencia humana. En su visión del mundo, la relación entre Dios, el ser humano y el propósito de la vida adquiría una relevancia trascendental. Esto se evidencia en la conocida Carta de Dios, escrita por Einstein en el año 1954, donde se puede apreciar su postura respecto a la religión formal y su concepción de un Dios. En ella, según Forsman 2019, afirma que la palabra Dios es simplemente una expresión de la debilidad humana y que la Biblia y las leyendas que contiene son primitivas en su naturaleza. Aunque Einstein provenía de una familia judía, su pensamiento sobre la religión se vio moldeado durante su estancia en Zúrich, cuando tuvo acceso a las obras del filósofo Baruch Spinoza. Para Spinoza, Dios era una entidad que se identificaba con la naturaleza y que no intervenía en los asuntos humanos. Benítez, 1999. En este sentido, Einstein no se refería a Dios desde una perspectiva religiosa, sino que concebía a Dios como una metáfora de la naturaleza. En esencia, en correspondencia con lo que Einstein quería expresar era que las leyes naturales no podían ser modificadas por la voluntad humana. La influencia de Spinoza ha dejado una huella en el pensamiento y su concepción de Dios continúa siendo objeto de estudio y reflexión en la actualidad. Asimismo, la visión de Einstein acerca de la divinidad sigue siendo relevante y significativa, ya que evidencia la convergencia entre la ciencia, la espiritualidad y la filosofía al momento de abordar la comprensión del universo y la existencia. En nuestra constante búsqueda de significado y propósito en la vida, la noción de Dios como un orden cósmico ha desempeñado un papel trascendental a lo largo de la historia.
historia. Dicha concepción puede brindar una fuente de inspiración y significado, proporcionando una base desde la cual explorar el propósito último de nuestra existencia. Spinoza, con su enfoque filosófico, nos invita a contemplar un Dios que no es concebido como una entidad antropomórfica o sobrenatural, sino más bien como una entidad cósmica que abarca la totalidad del universo. Su visión panteísta nos invita a reflexionar sobre la interconexión de todas las cosas, reconociendo que cada elemento del cosmos es parte integral de la divinidad. Esta perspectiva invita a la reflexión sobre nuestra propia existencia y nuestro lugar en el universo. Por otro lado, la visión de Einstein sobre Dios nos revela una mentalidad que se adentra en las profundidades de la ciencia y la espiritualidad. Para Einstein, Dios no se define en términos religiosos tradicionales, sino como una fuerza cósmica que rige las leyes del universo. Su concepción de Dios como un orden matemático y armónico refleja su fascinación por la estructura subyacente del cosmos y su creencia en que el universo en sí mismo manifiesta una inteligencia y un propósito trascendentes. La convergencia entre estas visiones nos permite comprender que tanto la ciencia como la espiritualidad tienen la capacidad de abordar aspectos fundamentales de la experiencia humana y de ofrecer perspectivas complementarias para la comprensión de nuestra existencia. Al explorar las dimensiones filosóficas, científicas y espirituales de la realidad, podemos adentrarnos en un viaje de descubrimiento y significado más profundo, encontrando respuestas a las preguntas más trascendentales que han inquietado a la humanidad a lo largo de los siglos. Y así concluimos este viaje introspectivo a través de las mentes brillantes de Einstein y Spinoza en Mente Sabia TV. Espero que hayan disfrutado explorando la convergencia entre ciencia y espiritualidad. ¿Qué opinan sobre la visión de un Dios cósmico y la armonía en el universo? No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse para más contenido fascinante. No olviden que la búsqueda de conocimiento y sabiduría es un viaje sin fin. Hasta la próxima, Mentes Sabias.